Bienvenidos sean todos a un nuevo programa de Embajadores de la Verdad. Para mí es una alegría poder compartir este espacio nuevamente con ustedes. Recuerden que en el último programa estuvimos hablando con Daisy, la directora de la Red Provida Latam, acerca de las alternativas que existen para nosotras las mujeres, ya que el aborto no es la única opción. Y siempre en cada programa de Embajadores de la Verdad les menciono que estos programas son muy buenos porque nos ayudan a formar criterio y a conocer argumentos para poder debatir en las conversaciones complejas que tenemos en la universidad, el colegio, el trabajo, en la cena familiar, etcétera. Así que aprovechando de que ya se acerca diciembre y que nos acercamos hacia final de año cuando nos encontramos también con toda nuestra familia y surgen conversaciones tan complejas, hoy traemos a una invitada muy especial. Ella es Salma Calderón, una embajadora de la verdad. También Salma es abogada experta en debate y argumentación. Así que Salma, bienvenida. Hoy queremos que tú nos cuentes, ya que tú tienes muchísima experiencia en esto, cuáles son las técnicas de debate que deberíamos aplicar para conversaciones sencillas, pero también que se pueden tornar complejas, por qué es importante debatir, etcétera. Esto y más estaremos conversando con Salma. Salma, bienvenida. Gracias Mapu por la invitación, gracias a todos por conectarse, por estar súper sintonizados con este programa, de verdad que es una alegría muy grande porque es una luz para todos, o sea, definitivamente todos necesitamos como el espacio donde podamos nutrirnos, donde podamos aprender, donde podamos como conocer de estos temas que a veces parecen tan densos, pero en una conversación se vuelven un poco más fáciles de digerir, etcétera. Efectivamente, hoy vamos a conversar un poco con todo ese conocimiento que ustedes traen de todos los programas que han visto Embajadores de la Verdad, cómo lo podemos aplicar en conversaciones concretas. Así es, Alma. Quisiera entonces que iniciáramos porque puede uno notar en algunas personas que quieren defender la verdad, pero muchas veces dicen, yo prefiero no discutir con la gente, es que a mí no me gusta pelear, soy más bien una persona tranquila, yo en eso no me entrometo, pero cuando uno ve la realidad del mundo, uno dice, no, ¿cómo me voy a quedar callado si veo lo que está pasando? Un poco parece que hoy día callar es ser cómplice. Entonces, ¿es necesario debatir? ¿Es justo debatir? ¿O es mejor quedarse callado, hacerse a un lado? No, o sea, definitivamente en este tiempo quedarse callado no es una opción. O sea, porque estamos en un mundo tan confundido, tan lleno de ideas diversas, distintas, complejas y mentirosas sobre todo, que es un deber, o sea, como el cuento, pues no es si tú quieres, es que casi que es una obligación por parte de aquellos que hemos conocido la verdad, poder expresarla con mucha fuerza. No es opción hoy callar ante todas las amenazas que traen contra nosotros, porque miren, si uno mira las ideologías de forma práctica, uno se da cuenta que las ideologías son ideas mal construidas. O sea, eso es una ideología al final. Y puede que uno es una idea mal construida, pero además es una idea mentirosa y perjudicial para la persona humana. Sea el aborto, sea la ideología de género, sea la masturbación, sea la pornografía, sea pues como todas estas ideas tan complejas, la hipersexualización, etcétera. Todas al final tienen un objetivo que es la destrucción de la persona humana o de la dignidad de la persona humana. Y en últimas, pues de su vida, sea con el aborto, sea con la eutanasia o con toda esta cultura de la muerte. En ese sentido, digamos que para nosotros no puede ser una opción quedarnos callados porque son vidas comprometidas, porque son proyectos de vida que se están frustrando, ¿no? O también ustedes seguramente en el programa han hablado del tema del feminismo, son mujeres que al final se conducen a una profunda infelicidad. Entonces es deber de nosotros al final poder decir estas ideas, o sea, y decirlas con mucha claridad, porque a veces creemos que la forma correcta de expresar las ideas es peleando, como agarrándonos con el otro, pero si nosotros aprendemos a comunicar de forma correcta las ideas, lo que va a pasar es que vamos a lograr convencer a los demás. Yo creo que al final es que muchos de nosotros tenemos ideas preconstruidas, sea de la vida, sea de la dignidad, sea de asuntos económicos, bueno, de lo que sea, pero no sabemos expresarlas con claridad. Y como no sabemos expresarlas con claridad, la gente siente que son ataques personales, de que tú solamente quieres causar un mal ambiente en el colegio, en la universidad, con los profesores, con la familia, etcétera. Y es muy complejo porque al final nosotros no queremos eso. Lo que nosotros queremos es poder decir la verdad, pero no de tal forma que la gente se ofenda, aunque si se ofenden, pues eso digamos que es una consecuencia natural, pero no solamente que se ofendan, sino que puedan comprender que lo que piensan es una gran mentira. Salma, qué importante todo esto porque entonces tú nos dejas muy en claro un poco el debate es saber construir ideas y saber comunicarlas
y no ponerse a pelear simplemente. Exacto. Porque muchas veces entonces lo que pasa es que por no saber cómo expresarla, terminamos con problemas, con que el primo o el tío te dejó de hablar por lo que dijiste en aquel Total. diciembre, etcétera, ¿no? O porque un profesor te empiece a llevarte la contraria en todo en una clase, porque yo sé que nos ha pasado a todos, etcétera. Entonces, para empezar, Salma, porque nosotros hemos aquí tratado temas que son muy interesantes y profundos, pero que sí son, digamos, es imposible que no se tornen complejos, como tú lo decías, una sociedad en la que hay opiniones tan diversas. La palabra diversa me cuesta un poco, pero bueno, opiniones tan contrarias o que pueden polarizar tanto una conversación, o sea, como que la gente hoy se va de un extremo al otro, y esto no es necesariamente malo, digo, uno tiene que defender lo que cree y lo que piensa, aunque para los algo radical. Claro. Pero entonces la pregunta aquí es, nosotros hemos hablado de los temas de educación sexual, hemos hablado del feminismo, de cómo el feminismo afecta a la mujer, de que las mujeres no le debemos nada al feminismo, de que no lo necesitamos para defender a la mujer, pero también hemos hablado de cómo una de las consecuencias del feminismo es decirle a la mujer que puede hacer con su cuerpo lo que quiera y termina por devastarla, por convertirla en la tumba de su hijo, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta hasta aquí los temas que hemos traído nosotros a los programas, con los que hemos tenido invitados de lujo y ahora tú, pues cómo nosotros podemos tomar esto que ellos nos han enseñado desde su experiencia de vida y desde la profesión que tienen, etcétera, cómo podemos nosotros empezarlo a emplear en nuestra vida cotidiana. Entonces aquí yo quiero iniciar poniendo, digamos, sobre el lienzo el tema del aborto. Frente al tema del aborto surgen muchas preguntas. Ahorita en Colombia es un tema, yo diría que de los más coyunturales. El tema del aborto siempre es un tema mediático, siempre causa controversia, se ha hecho un montón de debate al respecto, pero es un debate que se trae constantemente y esto, digamos, en el marco de la supersalud, del comunicado que sacó, luego la bancada provida del Congreso de Colombia hizo este mes de septiembre hizo la convención Provida. Entonces, con respecto a todo esto, el tema del aborto ha tomado nuevamente auge en Colombia porque se ve muy clara la batalla, además de las elecciones de Estados Unidos, en el que el tema del aborto es súper controversial. Cuando uno escucha temas, uno escucha, y tú lo sabrás mejor porque también sé que has debatido con un montón de feministas y todo el asunto, uno cómo empieza a contravertir los argumentos que generalmente escucha como mi cuerpo, mi decisión, eso es un cúmulo de células, el tema de las tres causales, etcétera. Cuando empieza la vida, bueno, estos que son temas que ahorita no nos vamos a poner aquí a demostrar cuándo empieza la vida o no, sino uno cómo empieza poco a poco a desmentir estos argumentos que suenan tan lógicos y racionales si se los dicen de buenas a primeras. Es decir, ya para callarme, Salmita, si me dicen, ay, pero es que una niña, por ejemplo, una de las tres causales es la causal por violación, o que una niña quedó embarazada porque fue violada por el padrastro, por ejemplo, ¿cómo no la vas a dejar abortar? Entonces, como uno poco a poco, con distintos argumentos, porque uno es que te toca más el sentimiento y así, uno cómo empieza a contravertirlos. Bueno, sobre eso varias cosas. Número uno, hay algo que yo he denominado los no del debate, porque cuando uno tiene claro esos conceptos, uno rápidamente puede entrar en cualquier debate. Primero, uno no debate para ganar, uno debate para convencer. Si uno piensa que está hablando con otro para ganarle, es un grave error, porque probablemente nunca le ganes. O sea, al final lo que pasa en un debate o es que tú convences a la otra persona de que no tiene razón o de que lo afirmas en su posición. Pero no, como es una situación tan subjetiva como una conversación, un debate, no hay posibilidad de racionalizar quién gana. Tú en tu mente lo que tienes que tener claro es que tú nunca vas a ganar. Lo que necesitas es convencer. Y no solamente convencer con quien estás hablando, sino sobre todo a quien te está escuchando. O sea, yo cuando he dado los talleres de debate, yo lo que le digo a la gente es no mires a los ojos a quien le habla, sino a todos los que están alrededor, porque esos son los que necesitas que puedan comprender tu idea. Número dos, no debatimos como para aplastar al otro, sino para comprobar sus errores. Lo que yo hago cuando debato con una persona es que yo no quiero solamente como aplastar su idea, decirle, no, es que tú eres feminista, recalcitrante, no sé qué, todo eso. No, sino que el debate tiene por objetivo al final poder explicarle sus propios errores, o sea, mostrarle que al final hay fallas en su lógica. Porque si la feminista tiene razón, pues sería un gran alivio para nosotros. Saber que en un aborto no se mata a una persona, pues, Dios mío, casi que nos resuelve la vida, ¿no? Al final.
Entonces, eso como el segundo no. Y el tercer no, que yo como que lo he denominado así full, es el tema de que no debatimos para, como para, eso podríamos como resumirlo en que no debatimos para, como para simplemente enunciar nuestras premisas, sino hacer avanzar una causa. Es decir, uno no debate para solamente decir, es que en el aborto se mata una persona. No, lo que yo hago cuando debato en la conversación es avanzar una causa. ¿Por qué? Porque miren, las ideas, hay como una línea de marketing súper chévere que me parece interesante, ha sido muy utilizada por los comunistas, pero en nuestro caso pues también aplica. Ellos dicen, las ideas son luego un discurso, los discursos luego son movimientos sociales, los movimientos sociales luego son partidos políticos y los partidos políticos luego son presidentes. Entonces, toda esa línea discursiva nos da a entender a nosotros que todo lo que nosotros hacemos cuando conversamos, al final produce efectos en la causa, produce efectos en la sociedad, etcétera. Entonces, eso es como una parte que me parece importante. Luego, me parece muy importante dejar en claro, cuando tú entiendes qué es un argumento, o sea, qué constituye técnicamente un argumento, te das cuenta que la mayoría de feministas o de personas que apoyan el aborto, las ideologías, el comunismo, el marxismo, etcétera, lo único que están haciendo es decir solamente afirmaciones, pero nunca argumentos. Y las afirmaciones no son un argumento. Por ejemplo, decir cosas como es que es mi cuerpo, es mi decisión, no es un argumento. Decir cosas es que porque fue violada la puedo abortar, no es un argumento. Un argumento es algo que compone 4 cosas. Número 1, afirmación. Número 2, razonamiento. Número 3, ejemplo, evidencia. Y número 4, link lógico. Un argumento que no tenga estas 4 no es un argumento, es una afirmación. Y ante una afirmación lo que tú haces es rebatirla explicándole tu argumento. Entonces, ¿por qué no es tu cuerpo y tu decisión? Porque entonces razonas, das una evidencia, sea física, sea química, sea lo que sea, y luego haces un link lógico que es volver a la afirmación inicial, que es mi cuerpo, mi decisión, y tú lo que le vas a decir es no. Es muy importante saber esto porque nosotros al no conocer técnicamente lo que compone un argumento propiamente, lo que hacemos es cometer errores técnicos. Entonces yo no voy a debatir bajo una afirmación, lo que yo hago es muy simple, tomo la afirmación de la persona y lo uso a mi favor, o una técnica que hay gente que dice que es un poco sucia, pero a mí me parece muy válida de hecho. Es decir, es que al final el debate no se trata de eso, ¿sabes? O sea, hay momentos en los que la gente puede estar debatiendo sobre un tema que es el aborto, pero no esté debatiendo sobre ese tema, sino sobre sus gustos o sus aficiones personales. Por ejemplo, la autonomía corporal de una mujer, eso es una cosa. Pero la dignidad humana del ser humano que está en el vientre de su madre, eso es otra cosa. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer la persona cuando va a debatir es poder entender de qué se trata el debate, sobre todo. Yo lo que les digo es, háganse 3 preguntas. Número 1, ¿de qué se trata el debate en realidad? O sea, ¿de qué se trata el debate del aborto? El debate del aborto, por supuesto, tiene un montón de aristas, sean políticas, sean económicas, sean sociales, sean ideológicas, sean físicas, pues, médicas. Y entendiendo la arista por la cual va a ser el debate, tú te haces la pregunta de qué se trata este debate. Luego te haces la pregunta, es cómo puedo convencer en este debate, o sea, qué cosas tendría que decir yo para poder ganar este debate o convencer dentro del debate. Y número 3, al final, ¿cuál es mi objetivo dentro del debate? Lógicamente, linealmente, el objetivo de todo siempre va a ser convencer, pero hay un objetivo en específico para mí, por ejemplo, y es que la gente entienda que una cosa es la autonomía corporal, otra cosa es la dignidad humana. Y hacia allá debo apuntar con todos mis argumentos. Más o menos sería algo así. Muchas gracias, Alma. De aquí nos surge también otra pregunta y es, por ejemplo, ¿cómo haces, digamos, me surge a mí no la pregunta, está bien, alguien hace una premisa y yo intento rebatirla, pero muchas veces nos hacen premisas o acuden más bien en argumentación, ya no tanto en premisas, sino más bien argumentación para sustentar las premisas en falacias de autoridad. O por ejemplo, no sé, por lo menos a mí se me viene a la cabeza hace poco, relativamente, en Colombia, en el semestre anterior, se cayó el proyecto del Ecosieg, Inconvertibles. Y las personas que le hacían lobby a favor del proyecto mencionaban mucho a la Asociación de Médicos Transgéneros, etcétera,
y uno ve que en realidad esta asociación de médica no tiene nada y que no tiene realmente un respaldo científico, o citan la OMS, a las Naciones Unidas, y luego tú dices, bueno, pero en realidad esto qué peso me significa a mí como argumento en medio para defender esta premisa. Entonces, como una persona, por ejemplo, una persona del común, Salma, que no es abogada, una persona que que no ha estudiado ciencias políticas, que no tiene mucha idea de esto, pero que nos está viendo y que cuando, claro, cuando uno le mencionan Naciones Unidas, cuando le mencionan estas organizaciones, uno dice, jue madre, si esa organización lo dijo, esta persona tiene la razón. O sea, ¿qué postura o cómo debe hacer una persona cuando escucha este tipo de argumentos que pueden terminarse en convertirse falacias ad hominem? Porque de golpe eso que te están citando no representa una autoridad. ¿Qué decir? Porque tú nos dices, está bien, existen premisas falsas y una premisa no es un argumento. Los argumentos tienen que estar integrados por esto y esto y esto para poder ser un argumento, y lo que puedes hacer simplemente es rebatir la premisa con tu argumentación. Pero cuando ellos defienden su premisa con argumentación falsa, con argumentación errada, ¿cómo hace la persona? O sea, y sobre todo cuando te citan, pues yo lo digo porque yo me he sentido en esa situación, que te citan a unas organizaciones o a instituciones que tú dices, Dios mío, pero si esa institución lo digo, es que todo el mundo, o sea, digo, todos los países están adscritos a la ONU. O la mayoría no. Entonces tú dices, si es una autoridad, no es una autoridad, si esta organización lo dice, tiene que ser así. ¿Tú qué nos dices en ese caso, Salma? Bueno, varias cosas en realidad. Primero, eh, para debatir no se necesita tanto conocimiento, de hecho se necesita mucha lógica. Y en ese sentido, yo lo que les sugeriría es varias cosas. Número uno, usen la lógica y usen la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es la adaptación de la mente a la realidad. Cuando yo entiendo que lo que yo tengo que hacer para comprender el dilema del aborto es adaptar mi mente a la realidad y comprender que lo que se mata en un aborto es una vida humana, puede decir el rey Peminito lo que quiera decir, pero digamos ante la lógica y ante la verdad nosotros podríamos debatir eso. Pero hay una técnica en debate que me parece muy interesante y es ante un superior, otro superior o la historia, porque la historia siempre nos va a dar la razón. Entonces, por ejemplo, en ese caso del aborto puede ser la OMS, puede ser Naciones Unidas, puede ser la ONU, puede ser los médicos que apoyan los procesos de transición, bueno, pueden ser todas estas personas. Hay que comprender algo. Las organizaciones normalmente tienen ideas o ideologías a los cuales están adscritos. Estas ideas, estas organizaciones que mencionaste, Mapo, específicamente, son organizaciones que están adscritos a ideologías. Si una organización no está siendo parcial en sus ideas, o si una organización no, o sea, no es objetivo respecto de la verdad, pues simplemente para nosotros no es una autoridad. Te puede decir, es que la ONU lo dijo, es que la Corte Constitucional, que es el gran argumento pues de las feministas, es que la Corte Constitucional lo dijo. Tú le respondes con un superior, que es con algo que haya sucedido antes. Por ejemplo, el caso de los médicos, es que los médicos juraron siempre cuidar, nunca matar. En el juramento hipocrático. Por ejemplo, la historia nos está dando la razón. Pero en el caso del aborto, cuando te dicen, es que la Corte Constitucional dijo, si así la Corte lo diga, así el Congreso lo diga, el que lo diga, si la lógica y la verdad nos siguen diciendo que lo que se mata en un aborto es una vida humana, pues para nosotros eso es lo que debería tener sentido, indiferentemente que una institución adscrita a una ideología nos diga algo distinto. Pero, por ejemplo, tú le puedes mencionar, la historia nos da la razón. Caso de los nazis. En la Alemania nazi decían que los judíos no eran personas. Y eso fue una situación perfectamente legal y que nos produjo la Segunda Guerra Mundial. Sí, o en el caso de el apartheid, que decían que los negros no eran personas. Y eso es verdad, no, pero lo dijeron en ese momento y era perfectamente legal. No todo lo que ha sido legal es verdadero, no todo lo que ha sido legal es legítimo. Hay cosas que están por encima de la ley escrita, pues de la ley positiva, y es la ley natural. Y si, pues digamos, la persona ya se pone muy agresiva con el tema de la ley positiva, tú le dices, antes de la ley positiva, que es la ley escrita, la Corte Constitucional, las Naciones Unidas, bueno, no sé, ese montón de instituciones, hay una ley natural, que es la ley divino natural o la ley natural, como ustedes le quieran llamar, que es la de Santo Tomás, que es que la conciencia del ser humano nos indica una cosa. Así lo que los escritos nos digan otra, la conciencia a ti te indica una cosa. Es decir, por ejemplo, entonces tú le pones un caso así bien extremo también, porque si quieres llevar el debate a los extremos, lo podemos llevar también a los extremos. Tú vas con tu mamá en el carro y tu mamá se está desangrando, pero el semáforo te dice rojo, ¿tú paras? Pues obviamente que no, porque es que hay algo de fuerza mayor que me indica a mí
que yo podría casi que transgredir esa ley para salvar una vida. Sí, la Corte Constitucional de forma supremamente grosera ha dicho que se pueden tener abortos hasta el 9º mes por una causal como la causal salud. Así la Corte Constitucional diga ese tipo de cosas, en mi ley natural, o sea, la ley natural, la lógica y la conciencia humana está que lo que se mata en un aborto, un niño de 9 meses o de día 1, es una vida humana. Entonces, en ese caso, yo podía casi que transgredir la ley, porque la ley no es una ley justa. De hecho, es una ley muy injusta. Respecto a los debates de autoría, entonces yo les sugeriría eso. Número 1, usen la lógica. Número 2, usen la historia. Pero si no tienen ni la lógica ni la historia, usen una similitud, como la que yo hice, acabo de hacer del semáforo y la persona que se va desangrando. Al final, la lógica o sea, el ejemplo me indica que lo que yo tengo que hacer es justicia. Y si la justicia es que yo le tenga que salvar una vida a una persona, así la Corte Constitucional me diga algo distinto, así la OMS me diga algo distinto, así Naciones Unidas me diga algo distinto, es mi deber hacerlo, indiferentemente de lo que las autoridades digan. Muchos feministas, muchas personas así se han dedicado mucho a hablar de eso, ¿no? Como hablar de autoridades y demás, pero al final, igual que es una autoridad, si está escrita una ideología, pues no es autoridad para nosotros, porque nunca usaron la lógica para llegar a esa conclusión. Creo que queda muy claro, a mí me parece espectacular la respuesta, Salma, porque siento que nos puede dar muchas luces a todos. Claro, muchos se preocuparán porque a mí se me acerca un montón de gente diciendo, ay, los admiramos mucho por todo el trabajo que hacen, ustedes saben demasiado y todo esto, pero mira, o sea, es tan sencillo como lo que nos ha explicado Salma, no es necesario saber mucho porque hay muchas personas que también tienen temor a defender la verdad porque tienen miedo a quedar como ignorantes o porque sienten que no tienen los argumentos, pero qué bonito porque tú nos hablas de la ley natural, que es de lo que nos habla Santo Tomás, y es muy cierto porque es que en nuestro interior está escrito las cosas como Dios las ha creado y está escrito el bien y está escrito pues para lo que fuimos creados. Nuestro corazón, nuestra conciencia sabe cuál es la verdad y conoce en su interior qué está bien y qué está mal. Entonces miren que es muy interesante porque no es necesario saber demasiado. Ahora, ¿es necesario formarse? Yo estoy segura de que sí, eso es algo que ahora le preguntaremos a Salma, pero a mí me surge otra pregunta con respecto a la fuente y a la argumentación. Salma, para nosotras que somos católicos, que somos confesionales, y para muchas personas, yo diría que, por ejemplo, en el tema Provida, la mayoría de las personas que se consideran providas son al mismo tiempo creyentes, no digo que estrictamente católicos, hay providas de distintas religiones, pero uno parece que no puede decir Dios es el autor de vida, o sea, Dios da la vida, Dios decide cuándo quitarla, en el tema de la eutanasia, del suicidio médicamente asistido, en el tema de la fecundación in vitro, en el tema de la anticoncepción, el tema del aborto, etcétera. Yo te hago una pregunta. ¿Podemos nosotros mencionar a Dios en medio de un debate o utilizar el argumento religioso en medio de un debate? ¿Qué tan conveniente o qué tan inconveniente es o en qué escenario podría decirse? Mira, sobre eso varias cosas. La primera es que sí hay que mencionar a Dios, o sea, es una obligación. Obviamente no se puede convertir en tu único argumento, por supuesto que no, porque es que Dios nos habla en la lógica humana, o sea, Dios fue tan perfecto que tú podrías usar un argumento puramente físico o lógico y ahí estarías hablando de Dios. Pero no está mal hablar de Dios, les voy a decir por qué. Porque nosotros hemos crecido en una cultura tan secularizada, tan secular, que nos ha dicho tanto que no se puede hablar de Dios, que la iglesia y el Estado son un tema separado, de que no, pues como dicen las feministas, expresiones súper grotescas, que no metas rosario pues en nuestros ovarios, que no sé qué, ta, 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 ta. Es parte de nuestra obligación hablar de Dios en ese aspecto, porque es que el ser humano es un ser humano que tiene tres partes, una parte biológica, parte psicológica y parte espiritual. Si nosotros al ser humano no le hablamos, o sea, logramos captar esas tres partes que lo abarcan completamente, es muy difícil que podamos responder completamente su idea. O sea, toda la mamá que está ahí en gestación y está en un momento de crisis, por ejemplo, tú puedes hablarle de qué tiene en su vientre, tú puedes hablarle de los asuntos psicológicos a los cuales ella pueda estar enfrentando a causa de todas las hormonas que pueden estar ahí, pero también deberías hablarle de Dios para poder abarcar la totalidad de su ser, primero. Y segundo, como el concepto de batalla cultural ha sido utilizado y me parece que es bueno traerlo a colación, como es una batalla cultural, la cultura cristiana necesita sobreponerse en este momento y la forma correcta de sobreponer la cultura cristiana lógicamente es hablando de la lógica de Dios, pero también hablando del Dios mismo.
¿Por qué? Porque que ellas me digan es que no me traigan a Dios, yo les podría decir, pero no me traigan su idea, es que Dios hace parte de mis ideas, o sea, Dios hace parte de lo que yo compongo, entonces no estaría mal hablar de Dios, de hecho, obviamente es un asunto complejo porque te van a controvertir para decir solamente, es que tú solamente lo ves desde tu religión o desde tu creencia, etcétera. Por eso les digo, o sea, el mencionar a Dios tiene que ir acompañando de los argumentos de lo que Dios mismo nos ha dicho, o sea, de lo que Dios mismo nos ha hablado, tiene que ir nuestros argumentos, pero no lo podemos dejar de lado sin duda, o sea, es algo que tiene que estar presente. Gracias, Alma, porque es que muchas veces surge ese miedo, Sí, claro. porque, y es muy cierto, es gracias a la sociedad secularizada, porque de verdad uno dice, a Dios no lo menciono, pero luego, pues a mí me ha pasado, yo pienso en mi interior, pero ¿cómo no lo voy a mencionar Claro. si yo estoy convencida de eso? O sea, para mí como cristiana, lo primero es que yo no puedo estar a favor del aborto, ni de la eutanasia, ni de cualquier ideología que, digamos, vaya en contravía a la dignidad de la persona humana, porque es que soy hija de Dios y tengo una dignidad de hija de Exacto. Dios. Entonces, ese es mi primer argumento. Tú no puedes matarte, tú no puedes matar a nadie porque esa persona, porque tú tienes dignidad de hijo de Dios y tú no puedes transgredir esa dignidad que tienes, etcétera. Pero sí existe cierto temor que ha sido infundido, sin duda alguna, por la sociedad, ¿no? De a Dios no lo menciones, porque si mencionas a Dios eres un ignorante. Dios no es un buen argumento Claro. para el hoy. Pero bueno, ahora yo quiero, ahora sí hablar de la formación, porque no seremos aquí todos los más doctos, unos lo serán más que otros, pero es cierto que podemos apelar al sentido común, podemos apelar a nuestras experiencias, pero también es cierto que hace falta un poco de formación. En ello podríamos pensar en formación antropológica, que podría ser como formación filosófica, pero no tiene que ver qué tipo de formación tomo. O en formación en contra del feminismo, en contra de la ideología de género, formación en contra del aborto, de eutanasia, en la formación de padres a hijos, la patria potestad, etcétera. Salma, ¿qué tan importante es la formación a la hora de dar un debate? Primero. Segundo, ¿qué autores o qué libros puedes recomendarnos tú a nosotros, personas que no hemos leído tantísimo, que no tenemos tanta formación? ¿Qué nos puedes recomendar tú a nosotros para poder dar esos debates? Bueno, sobre la primera pregunta, em, la formación es fundamental, pero la formación sobre todo tiene que entenderse no solamente en función de la conversación, sino en función de tu propia claridad interior, porque nosotros normalmente no podemos expresar la verdad porque o sea, nuestro entendimiento todavía no es tan claro, ¿no? Entonces, el objetivo de formarte sobre todo tiene que ser para que tú tengas claridad sobre las verdades, o sea, sobre la verdad. ¿Sí me hago entender? O sea, si tú miras la formación en función de tu propio raciocinio, está perfecto. O sea, de verdad te va a servir un montón y te lo recomiendo respecto de la formación. Ahora bien, sí es fundamental formarse. Miren, nosotros, como estamos en un mundo tan rápido, créanme que las personas que están a favor de estas ideologías van 10.000 veces a veces más rápido que nosotros. O sea, es nuestro deber sobreponernos a esa rapidez en términos de argumentación. Además, porque cada día surgen cosas nuevas. Cada día sale que la maternidad subrogada, que los niños creados casi que con inteligencia artificial, el aborto obviamente es un debate que va a estar por los siglos de los siglos, pero hay otros debates que van surgiendo y si nosotros no estamos casi que a la vanguardia del conocimiento, lo que va a pasar es que al final vamos a relegar la verdad de Dios y es nuestro deber. O sea, si no logramos formarnos, si no logramos responder a las preguntas que tiene la sociedad hoy, vamos a dejar la verdad de Dios a un lado. Y es muy teso porque es también parte de nuestra responsabilidad poder responder a esas personas. O sea, créanme que la mayoría de mujeres que están en el feminismo es porque no conocieron otra opción de sentirse dignas. La mayoría de mujeres que apoyan el aborto es o porque han vivido una experiencia de aborto o porque están muy confundidas y nadie les habló de algo diferente. Las personas que han vivido un proceso de transición o están adscritas a alguna ideología específica es porque no tuvieron a nadie que pudiera expresarles una verdad, que los pudiera iluminar y les pudiera dar un sentido de vida, una causa, etcétera. Entonces, como el cuento, la gente necesita algo
por lo cual sentirse vivo, algo por lo cual dar la vida, algo por lo cual avanzar en sus proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no lo tienen, pues ahí deberíamos estar nosotros para poder responder y para poder dar razón de nuestra fe de forma lógica, pero también de forma muy teórica. O sea, nosotros deberíamos poder tener claras las cifras, claros algunos conceptos, claros el inicio de la vida, claros en la forma en la que se practica un aborto, porque hay tantas, o sea, tú te puedes encontrar en la puerta de un abortorio que hay mujeres que te dicen, pero es que no voy a matar nada. Es como un tumor que yo tengo ahí, tú tendrías que tener la capacidad de poderle explicar que es una vida. Y te puede decir, no, pero es que no le va a doler. Tú tendrías que poder explicarle por qué sí le va a doler, porque al final ese conocimiento que tú adquieres en algún momento de la vida puede servirte para la causa. Y la segunda pregunta era, Que nos recomiendes a las personas que están viendo este programa libros, puede ser autores, conferencias, cursos, etcétera, que nos puedan funcionar, digamos que no sean cosas tan elevadas, sino que se vuelvan como más sencillas para nosotros y que nos funcionen para debate, para esta formación de la cual tú nos hablas. sí, bueno, yo le sugeriría en principio el curso de Julián. O sea, esto no es publicidad, pero me parece que es muy bueno. El de apologética pro vida y el de relativismo. Nos quedarían muy claros muchos conceptos para poder como aclarar. Esos dos cursos me parecen muy buenos, son de ESLA. Otro curso que me parece, otro libro que me parece muy bueno para poder comprender como en conceptos clave todo lo que comprende pues como la ideología en la que vivimos es la revolución sexual global de Gabriel Kubi. Me parece muy buena, de hecho esa mujer era tan tesa que era la asesora de Benedicto XVI para temas de ideología y de familia, o sea, era una mujer impresionante, pues es una mujer impresionante, todavía está viva. Algunas otras autores que me parecen interesantes también, yo les sugeriría a Fray Nelson es muy lógico y aun cuando asume posturas teológicas y filosóficas, también tiene posturas muy técnicas y por otros think tanks, obviamente pues con ciudadanos, pero también Comunidad y Justicia, la Heritage Foundation, lo que hace el Phoenix me parece interesante, lo que hace Acton, me parece muy interesante, CISAB también es muy bueno, o sea, hay muchos think tanks hoy católicos que nos va a dar mucha luz, en términos pues también como de ver la belleza de la vida y de todo lo que Dios ha hecho. El Instituto Pontificio San Juan Pablo II, que está como en una alianza ahí con la Universidad de Anáhuac, también me parece muy interesante. Todo lo que hace Sao Paulo, los de Madrid me parecen muy interesantes. Universidad de Navarra, todo lo que haga Navarra me parece interesante. Más o menos yo lo tiraría por ahí, pero sobre todo yo te sugeriría apelar mucho a la lógica, o sea, hacerte preguntas importantes y ir resolviendo tú esos enigmas de las preguntas importantes a partir de estos autores, obviamente, pero sobre todo tú ir construyendo tu propio criterio sobre los conceptos. A mí me parece que para debatir hay que tener claros tres conceptos. Número uno, la verdad. Número dos, la libertad. Y número tres, la sociedad, o sea, la cultura en la que vivimos. Si tú tienes claras estas tres cosas, tú puedes debatir sobre lo que sea, porque si entendemos que la verdad es la adaptación de la mente a la realidad, siempre te van a salir con que no hay verdades absolutas, que hay mis verdades, que no sé qué, que es lo que yo construya. Número dos, cuando tú entiendes la libertad, que es otro concepto que siempre sale en los debates, sea el debate que sea, la libertad que tengo para practicarme la eutanasia, la libertad que tengo para practicarme el aborto, la libertad que tengo para transicionar de hombre a mujer, etcétera. Cuando no tiene claro el concepto de la libertad, que a mí me parece que lo trata muy bien Fulton Sheen, en el libro del primer amor del mundo, en el capítulo 2, que es cuando el amor y la libertad se hicieron uno que es muy bueno, que él como que resume un concepto de libertad que también me parece muy interesante. Y el tema de la cultura, la revolución sexual nos puede dar mucha luz. También el libro del cardenal Robert Sara, Desearse tarde y anochece, me parece que vislumbra muy bien la cultura en la que vivimos. Algunos libros de Agustín Laje, algunos apartados que me parecen interesantes, especialmente el último que sacó, me parece un buen libro. Tiene un nombre más bien fuerte, no tan chévere, pero es un buen libro, es un libro muy concreto y extrajo muchos de los conceptos que trae, pues nos ha dado antes la Universidad de Navarra, que también es una universidad muy buena. Yo creo que si tienes claro esos tres conceptos y algunas luces de historia de qué fue la revolución industrial, qué fue la ilustración, qué fue la revolución sexual global, que te dan como una estructura mental para comprender cómo fue que llegamos aquí,
también puede ser muy bueno, pero eso más o menos me parece que puede servir mucho. Muchas gracias, yo creo que eso nos sirve también mucho a nosotros. Vayan y miren pues a estas personas de las cuales nos ha hablado Salma, que nos ha recomendado. Muchos de ellos tienen videos, conferencias en internet. El grupo de el curso de ESLA lo pueden encontrar. Aquí aprovechamos el espacio, no y aprovechando en la página de Conciudadanos. Ahí pueden hacer todo el proceso para adquirir el curso y tomar estas clases de las cuales nos ha hablado Salma. Salma, no sé si antes de terminar este programa tú nos quieres regalar algún otro tip o algún mensaje a todos nosotros. Primero, para saber de verdad bien, pues ya tú nos has explicado la estructura de un argumento y a qué, digamos, qué técnicas apelar, yo qué sé, al uso del sentido común, de la experiencia, la historia, etcétera. Pero no sé si tienes alguna otra técnica, si tienes algún otro consejo que nos pueda funcionar a nosotros y al final un mensaje para animarnos a nosotros a dar la vida por la verdad, a hablar, a no tener miedo, a no quedarse con el argumento en la boca, a no callar. Bueno, algo que a mí me ha servido mucho es quien pierde la paz pierde la guerra. Cuando uno en un debate o en una discusión comienza a exasperarse, comienza a sentir lo personal, comienza a perder la paz, ahí ya perdiste. O sea, ese fue el momento de la pérdida. La pérdida no es cuando hace un mejor argumento, ahí no es. El momento de la pérdida del debate al final se traduce en cuando tú perdiste la paz. ¿Por qué? Porque no pierde la paz quien tiene la razón. O sea, cuando uno sabe que tiene la razón, al final es imposible que tú pierdas la paz. Por mucha cantidad de basura te estén diciendo, tú no pierdas la paz. Mantén la compostura, porque además, mantener la compostura, pues número uno va a hablar de la verdad en la que tú crees, pero sobre todo te da la gracia de ver con claridad la realidad. Cuando uno está tranquilo, sereno, digamos que estable psicológica, emocional y espiritualmente, puede ver con claridad lo que la otra persona te quiere decir. Eso me parece un muy buen punto. Luego, el segundo, me parece interesante el tema de verdad aprender a escuchar. La gente siempre se equivoca cuando habla. Cuando tú lo escuchas con mucho detenimiento, porque cuando uno sostiene conversaciones tan álgidas, lo que tú estás pensando es en qué responder. Y eso es lo que normalmente pasa. Yo te sugeriría que escuches lo que te está intentando explicar la otra persona, porque puede que la otra persona al final ni siquiera esté de acuerdo con el aborto, sino que le duela la violación de la mujer, ¿sí? Y ahí a eso es a lo que tú puedes apelar, pero eso solo sucede cuando tú escuchas. Y número tres, entender que estás del lado correcto. Cuando uno está del lado correcto, como que, digamos, cuando sabes con el Waze que vas para un lugar seguro, tú no volteas a mirar los detalles de alrededor. Porque estamos en un mundo que es muy agresivo, es muy agreste, nos dice cosas fuertes, o sea, no recibe pocos insultos en redes sociales y es una cosa muy, muy pesada, pero es muy lindo porque al final si tú sabes para dónde vas y tienes un objetivo claro, que es dar la vida por la verdad, que es darle gloria a Dios o que es al final entender un poco más estos temas, conoces tu rumbo, conoces tu norte y caminas hacia allá, que me parece muy importante. Y ya, mucho ánimo pues con todo esto. No, o sea, es nuestra obligación hoy decir la verdad, hablar de la verdad. Sí, si nosotros callamos, las piedras hablarán y yo creo que los cristianos y todos los que queremos defender la verdad y que nos causa tanto inconformismo y que nos causa también tanta, digamos, indignación, todo lo que sucede, ver las injusticias, ver el tipo de políticas públicas que se empiezan a emplear en nuestro país, en nuestras ciudades, pero también lo que escuchamos en noticias internacionales, que uno dice, este parece el mundo al revés, pero es el mundo que estamos viviendo, o sea, realmente es lo que pasa hoy. Como diría Chesterton, ¿no? Que hoy va a ser necesario desenvainar la espada para demostrar que el pasto es verde, o sea, entonces no hay que tener miedo, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo a la persecución, no hay que tener miedo al que nos tachen de ignorantes, de fanáticos, de religiosos. Al fin, como algún amigo me lo decía en un momento, esas son medallas para nosotros. Tienes la medalla antiderecho, de retrógrada, la medalla de lo que te quieran decir, no hay que tener miedo a ello. Piensa lo que son como medallas y que lo estás haciendo en últimas por amor a Dios, no para que tener la razón, ni para que digan que eres el más inteligente, ni la persona más elocuente o el mejor debatiendo, sino que estás haciendo una labor preciosa de enseñar al que no sabe.
y eso es indispensable, sobre todo tocar corazones y dar testimonio con tu vida. Así que no se olviden que ese es el fin de este programa, que ese es el fin de ser embajadores de la verdad, de que ya siendo portadores de la verdad y que Dios lo ha depositado en vasijas de barro, nosotros seamos capaces de darla, seamos capaces de transmitirla con caridad y con amor, no queriendo tener la razón, como dijo Salma, sino queriendo convencer, queriendo tocar los corazones de los que nos están escuchando. Salma, muchas gracias por acompañarnos. Para nosotros es una felicidad completa que tú nos hayas regalado este momento. Y también nos alegramos mucho de que ustedes se hayan quedado hasta el final de este video. Nos vemos en 15 días en otro programa de Embajadores de la Verdad. Va a estar buenísimo. Les estaremos mostrando un proyecto hermoso que apoya a las mujeres con embarazos en crisis. Y allí verán los frutos de ese proyecto. Bueno, ya verán ese programa que la verdad nos emociona a nosotros mucho grabarlo. Pero nada, por ahora, si no han visto el programa con Daisy o con Pilar también de la Red Provida Latam, vayan a ver lo que están preciosos, desatrásense y nos vemos en un próximo episodio de Embajadores de la Verdad.